Y a las 8:06 echamos lápiz sobre un tema trascendental y tiene que ver con las cesantías. Mañana se vence el plazo, mañana 14 de febrero, de hecho así lo plantea la ley y esa es la razón por la cual hemos invitado al doctor Mauricio Velasco, que es el presidente de Asofondos, para hablar un poco de ese tema. Bienvenido, gracias por estar aquí en el Tablero Noticias Caracol. Muchas gracias por la invitación, tema muy importante el de hoy. Bueno, arranquemos entonces. Mañana, último día de plazo, decía yo, esto lo establece la ley. ¿Por qué 14 de febrero? Correcto, no, yo creo que la ley, en el espíritu de darle tiempo a los trabajadores de terminar el año, de ver, digamos, cómo quedan los contratos, da hasta el 14 de febrero, es un plazo suficiente. Recordemos que los intereses de cesantías se consignaron hasta el 31 de enero y ahora hasta mañana hay plazo para que los empleadores pues, cumplan con ese deber, que es una prestación social. Ya vamos a hablar un poco de los montos y hacemos cálculos, pero ¿qué pasa si una persona se pasa del plazo? Hay unas sanciones de un salario al día por cada día en el que se atrasa el pago. O sea, es una sanción bastante costosa. Bueno, ¿a qué corresponde las cesantías? ¿Qué va a recibir ese trabajador sobre esta obligación que básicamente recae sobre los empleadores? Bien, recordemos que las cesantías se pagan sobre el salario laborado el año anterior. Entonces, si el empleado estuvo trabajando los 12 meses, ¿cierto? Le corresponde un salario completo de cesantías, incluyendo el subsidio de transporte, si se paga su subsidio de transporte, que recordemos que pues, tienen derecho a las personas que ganan hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es decir, si usted se gana hasta 2 salarios mínimos o usted le paga a ese trabajador hasta 2 salarios mínimos, debe sumarle el subsidio de transporte a ese pago de cesantías. Correcto, es una prestación social y debe incluir el subsidio de transporte. ¿La tarifa es la de 2024 o es el salario mínimo de este año? Es el salario que devengó el año anterior, el año 2024, con su subsidio de transporte, si lo recibió. Si lo recibió. Los intereses de las cesantías, ya nos había dicho, se venció el plazo hasta el 31 de enero. La diferencia entre estas dos es que esto, entiendo, se consigna a esos fondos para que sea un ahorro, digamos, de ese trabajador, diferente al interés de cesantías, que sí es un pago en efectivo, ¿no? Sí, se le paga, los intereses de las cesantías se le pagan al empleado. Básicamente, durante todo el año pasado, los empleados retuvieron las cesantías, esa es la figura, retuvieron las cesantías y solamente las pagan hasta febrero 14, tienen el plazo. Entonces los intereses de las cesantías pues, se fueron causando durante todo el año pasado, fueron el 1% de ese salario y se le consignaron al empleado entre el 15 de diciembre y el 31 de enero. Es decir, para una persona que se ganó el salario mínimo, más o menos recibió ¿cuánto? Es el 12% de 1.300.000 más el subsidio de transporte que eran 162.000 pesos, entonces es algo cercano como 180.000 más o menos. Sí, 180.000 pesos más o menos. Bueno, también importante aclarar que lo reciben trabajadores que ganan hasta 10 salarios mínimos, es decir, máximo unos 13 millones de pesos, porque más allá de eso es lo que se llama salario integral, ¿no? Correcto, y recordemos que es proporcional al tiempo trabajado, ¿no? Si el empleado trabajó 6 meses, entonces se consigna medio salario del que devengó. Ahora, también hay que tener en cuenta que si en el periodo del año pasado el empleado tuvo cambios salariales, se consigna el promedio ponderado por el tiempo, ¿cierto?, que devengó. Ok. ¿Quiénes deben estar pendientes de esa fecha del 14 de febrero? Es básicamente los empleadores, el trabajador. No tiene que hacer mucho, ¿no? El empleado tal vez en un mes, cuando lleguen sus extractos, ¿cierto?, pedir los extractos al fondo de cesantías en este caso para asegurarse de que se le consignaron sus cesantías correctamente. Bueno, vamos a recordar rápidamente, doctor Velasco, en qué podemos invertir las cesantías y de paso hacemos un balance de en qué se invirtieron las del año pasado. ¿Para qué se pueden invertir las cesantías? Bien, están pensadas para que sea un ingreso para el cesante, para las personas que están en transición de empleos o que perdieron su empleo, que están en el desempleo. Entonces, esa es la primera función que tienen las cesantías. ¿Una persona que renuncia puede sacar las cesantías? Claro, si una persona que no está empleada, ¿cierto?, con un certificado de su empleador anterior, pues muestra que quedó cesante y puede ir al fondo de cesantías y retirar sus cesantías. O sea, no necesariamente un despido, mejor dicho. Exactamente, esa es la primera razón. El año pasado el monto total de cesantías ascendió a cerca de 14 billones de pesos, ¿cierto? 3 billones de pesos de esos se ahorraron, o sea, no se sacaron, ¿cierto? 4 billones de pesos, más o menos 4 billones de pesos se retiraron como cesantía, como una manera de sostenerse cuando uno no tiene empleo. Exactamente, un ingreso necesario para sostener el consumo de esos hogares que perdieron el empleo. Y estamos hablando de adquisición de vivienda,
fueron más o menos 2.7 billones de pesos, a más o menos el 25%, y mejora o liberación de vivienda 3.1 billones, ¿no? Exacto, y aquí en estos otros hay también créditos hipotecarios, entonces asociados a la vivienda son casi 6 billones de pesos que se retiraron para ese fin el año pasado. O sea, podemos decir que es la inmensa mayoría. También llama la atención con esas cifras que usted nos está dando, doctor Velasco, que al final la gran mayoría de gente saca las cesantías. No las deja ahí ahorradas. Sí, 14 billones de pesos fue el monto pues consignado por los trabajadores y solamente 3 billones de pesos alcanzaron a constituirse en ahorro que pasaron este año. Los fondos de cesantías acumularon al 31 de diciembre del año pasado 22 billones de pesos, 3 de los cuales se acumularon durante el año pasado. Bueno, pues ahí está el llamado. Mañana se vence ese plazo para la consignación de las cesantías. Ojo, porque si usted se pasa un día, si usted le paga a ese trabajador un salario mínimo, es más o menos de 50.000 pesos al día la multa. Correcto. ¿No? Entonces es mejor estar al día. Doctor Velasco, gracias por estar en este espacio. Siempre bienvenido. Muchas gracias.